Capítulo 5. La guerra de todos. La vista era todo un horror para aquellos que miraban desde lo alto del paso del rey hacia la parte inferior de los acantilados aulladores. Miles de bichos de todas formas y tamaños se amontonaban unos sobre otros, haciendo una montaña viva que crecía a cada segundo. Aquellos que quedaban abajo eran aplastados por los pies de sus propios compañeros, pero no podía importarles menos. Los exoesqueletos de los insectos crujían mientras eran aplastados, cientos de caras sin rostros ni máscaras que se abalanzaban sobre la fragilidad de Halaunest. En la cima de los acantilados yacía la única esperanza del reino. Cientos de bichos bien armados, pero carentes de coraje al ver la carnicería que se acercaba con voraz hambre hacia sus posiciones. Sus lanzas se sacudían, sus escudos temblaban. Muchos iban a experimentar el dolor de la guerra por primera vez, el miedo de morir a manos de un enemigo que no dudarían en arrancarles la cabeza. Eso sería suficiente para hacer correr a muchos. ¿Pero correr a dónde? El reino estaba condenado. Halaunest estaba condenado. Era un pensamiento que se repetía en la mente de muchos, perfectamente visibles en sus incipientes rostros. Cuando una poderosa voz sacudió hasta la misma muerte. No dejéis que el miedo se apodere de vosotros. No dejéis que la duda empuñe sus armas. A nuestras espaldas yace Halaunest. Nuestras casas. Nuestras esposas. Nuestros padres e hijos. Y solo nosotros podemos evitar que la muerte llegue a ellos. Nosotros somos ese escudo de nuestros hogares y la lanza de nuestra reina. Nosotros somos la sangre que salvará a Halaunest. Su estirpe. Sus más queridos hijos. Como una inyección de adrenalina, las palabras de Ogrim recorrieron cada sección del cuerpo de los cientos de soldados que escuchaban su poderosa voz, lo cual desencadenó un grito de guerra tan fuerte, que dicen las leyendas que pudo ser oído desde los rincones más oscuros de Nido Profundo. El miedo había sido expulsado. Las dudas aplacadas con una voluntad de acero tan firme como la piedra misma. Nadie osaría siquiera a dar un paso hacia atrás. Iban a proteger Halaunest aunque esto les costase cada gota de sangre de su cuerpo. ¡Fuego! Enormes bolas en llamas rodaron desde la cima de la cumbre, y cayeron sobre el mar de insectos sin mente, que escalaba desesperadamente por las laderas escabrosas. De una composición que era mejor no conocer su procedencia, las enormes bolas arrasaban con decenas de insectos a la vez, y sus restos se esparcían como un infierno en llamas sobre las filas enemigas. Cientos murieron al instante, pero esto apenas frenó por unos segundos la implacable marea de fauces sobre sus filas. Y cuando estuvieron lo suficientemente cerca. ¡Por la reina! Su grito fue una clara advertencia para todos los que no estaban en la primera línea de defensa. El mar de insectos había alcanzado la cima de los acantilados y el combate cuerpo a cuerpo había comenzado. La primera línea de centinelas frenaron el impulso de la carga enemiga con sus enormes escudos, solo para lanzarlos de vuelta al vacío con poderosas embestidas. Estos soldados eran enormes y portaban resistentes armaduras rojas, y solo un tonto se atrevería a hacerles frente. A sus espaldas se encontraba el resto de soldados, más pequeños en tamaño, pero con igual determinación. A diferencia de los primeros, estos eran el mayor grueso del ejército. Una poderosa fuerza que luchaba codo con codo para acabar con cualquier enemigo que se colase entre la primera fila. Pero eso no era todo, pues tenían que cuidarse de los restos de insectos voladores que caían muertos sobre el campo de batalla. Dotados de alas para surcar los cielos, cientos de centinelas alados se enfrentaban al enjambre que buscaba la menor apertura para atravesar sus defensas. Algunos blandían aguijones para partir a sus víctimas a la mitad o cortarles las alas. Otros portaban enormes lanzas que atravesaban a 4 o 5 enemigos a la vez con una sola carga, provocando una verdadera lluvia de sangre y cáscaras rotas sobre el campo de batalla. Y muy en la retaguardia estaban los tuercealmas. Poderosos hechiceros que lanzaban fragmentos de alma cristalizados en forma de proyectil contra la horda de enemigos, que se abalanzaba sobre las formaciones aliadas, o aquellos que lograban burlar las defensas aéreas. Con tanta destrucción y tantas almas siendo arrebatadas sobre el campo de batalla, sus poderes de manipulación de almas estaban descontrolados. Logrando lanzar 2 o 3 hechizos a la vez, pero que poco a poco les iba consumiendo su propia fuerza vital. Y en medio de todo ese caos, habían 3 seres que destacaban de entre todos. Por un lado, Mato y Oro sincronizaban sus ataques de forma perfecta, barriendo con incontables enemigos de una sola embestida.
Su técnica con el aguijón era tan fina, que era incluso posible encontrar belleza en sus movimientos, a pesar de la carnicería que dejaban a su paso. En otro rincón del combate se encontraba Ugrib, cuya fuerza bruta era capaz de sacudir la tierra y las montañas. Con sus poderosas tenazas partía los cráneos de sus enemigos de un solo golpe, o lanzaba sus cuerpos sin vida sobre la marea de bichos que escalaban los acantilados. Entonces, un fuerte estruendo llamó la atención de muchos. Aquellos que alzaron la mirada podían ver los cadáveres rebanados de decenas de bichos salvajes volar por los aires. Una gran fuerza se había presentado al campo de batalla, y su mera vista hizo que muchos volvieran a recuperar la confianza en sí mismos. Vestida como una fina dama de la alta sociedad, sin siquiera portar una simple pieza de armadura sobre su cuerpo. Sus largos cabellos blancos rozaban el piso, y en sus manos descansaba un enorme aguijón que era casi tan grande como ella misma. Se trataba de nada menos que de la propia Zemer, la guerrera más poderosa que jamás haya visto el reino. Ugrib, ¿necesitas una mano? No sabes cuánta alegría me da volver a verte en el campo de batalla, vieja amiga. Platicaban sin parar de destrozar enemigos. Mi pena aún perdura. Pero este reino es todo lo que me mantiene con vida. Y daré mi vida una vez más por su larga existencia si es necesario. Pues que así sea. Tras la pequeña plática, Ugrib no podía creer lo que veía en sus ojos. Con un gesto de la dama de blanco, cientos de mantis emergieron de las filas posteriores del ejército, atravesando con cuidado las formaciones aliadas y posicionándose en las primeras filas. Las mantis eran enemigos formidables, y el honor lo era todo para ellas. Habían jurado a la nueva monarca defender el reino, y ahora que las criaturas del nido profundo respondían a la voluntad de Horny, las mantis podían desplazarse de su poblado y unirse a la batalla tan pronto como se enteraron de la noticia. Los repentinos refuerzos le dieron a Zemer y a Ugrib una pequeña pausa para tomar un respiro, cuando tres presencias se acercaron a sus espaldas. Debemos seguir resistiendo. Más ayuda está en camino. Ahora con un ejército combinado la balanza se inclinó un poco a favor de los defensores de Hala Onest, pero no era suficiente. No importaba cuántos enemigos derrotase, por cada cabeza que arrancaban de su cuerpo simplemente surgían otros 5 más. El mar de bichos sin mentes parecía no tener fin, y ya la resistencia de las tropas comenzaba a verse afectada tras tan prolongado combate. Tanto así que Os Grandes Mato y Oro comenzaban a experimentar la fatiga, e incluso los restantes 5 caballeros y las señoras Mantis no podían seguirle el ritmo a la batalla. Las fuerzas enemigas no tenía fin, aunque parecían estar más interesadas en llegar a Hala Onest que en abatir a los enemigos que tenían enfrente. Era un frenesí descontrolado, unos deseos irracionales por alcanzar el interior de la ciudad. Como si estuviesen buscando algo en específico, pero eso no tenía sentido. Estos bichos no eran conscientes, no tenían mente. ¿Cómo era tal cosa concebible? Estaban buscando algo, o alguien los estaba llamando. Fuese cual fuese la respuesta, nadie tenía tiempo para pensar al respecto en esos momentos, pues los enemigos parecían no tener fin, y ya algunos incluso comenzaban a atravesar las líneas defensivas, llegando a posiciones peligrosamente cerca de la entrada de la ciudad. Aquellos que dejaban atrás solo podían ver con temor cómo esos insectos desenfrenados les escapaban de las manos, corriendo a toda velocidad hacia el interior de Hala Onest, cuando pasó algo inconcebible. Cientos de ojos miraron sorprendidos como una fuerza se unía al combate. Una fuerza que nadie esperaba ver en esos lares. Eran los insensatos, quienes habían venido directamente desde el mismo Coliseo para enfrentar esta amenaza. Los gladiadores corrieron desenfrenadamente por el campo de batalla, cortando las cabezas de incontables enemigos en segundos. Aquellos que portaban alas alzaron vuelo, uniéndose con voraz ferocidad al combate en el aire, mientras una lluvia de cuerpos caía incluso sobre sus propios aliados. Eran salvajes, casi tanto como aquellos que intentaban engullir al reino, pero un refuerzo muy bienvenido. Oro y Mato tomaban un pequeño descanso, cuando una voz se oyó a sus espaldas. Veo que la edad también les pasa factura a ustedes. Los dos guerreros se dieron vuelta y no podían creer lo que veían sus ojos. Su antiguo maestro había regresado al campo de batalla, y a su lado, caminaba su hermano Seo. Una vez más con un aguijón descansando sobre sus hombros, aunque era curioso cómo este tenía enormes hebras bajo el pomo. Como si fuese mitad aguijón, mitad pincel. Hermano. Qué bueno tenerte de vuelta. Lo mismo digo. ¿Quién iba a decir que me sentiría tan vivo de nuevo en el campo de batalla?
Las viejas costumbres nunca se olvidan. Por cierto, qué aguijón más curioso. ¿De dónde lo sacaste? ¿Este? Lo forjó mi novio. ¿Qué? Larga historia. Os cuento luego. Pero maestro, ¿cómo fue que pudo convencer a los insensatos a unirse en la lucha? Les dije en muchas ocasiones que el geo es un arma aún más poderosa que el aguijón, pero nunca me hicieron caso. Pero bueno, dejémonos de pláticas. ¿Nos unimos a la batalla? Sí, Señor.